viejo, deja a tu hermosa esposa y vete. De repente sucedió. 4 tipos fornidos miraban a mi esposa con codicia, casi babeando. En marcado contraste, mi esposa de aspecto joven y enérgico, a la que no creerías que tuviera más de 40 años, claramente, estaba atrayendo la atención de estos jóvenes. Por otro lado, yo que me acercaba a los 50 y pocos, tengo una apariencia que no concuerda mucho con la de mi esposa. A veces me confunden incluso con su padre, lo que pinta la imagen de un tipo de apariencia bastante común. Aquí parece que me reconocen como su marido. Puede ser un poco inapropiado dada la situación, pero hay una parte de mí que se siente un poco aliviada. Desde que era una niña mi esposa solía atraer la atención de los hombres, así que tales acercamientos de coqueteo probablemente no son nada nuevo para ella, pero verla ser cortejada justo delante de mí es algo que nunca había experimentado, dejándome momentáneamente perdido en mis pensamientos. Ignorarlos probablemente no los haría retroceder y gritar sería indigno para un hombre adulto. Me dijeron que me fuera, pero mientras permanecía en el mismo lugar, uno de los jóvenes impacientes extendió la mano hacia mi esposa. En ese momento ella apartó su mano y preguntó: ¿Y tú estás listo para esto? Casi al unísono los matones soltaron un colectivo «rat», grito de sorpresa, pero las mismas palabras salieron inadvertidamente de mi boca. Mirando hacia atrás, este incidente fue el catalizador para que retomara el control de mi vida. Mi nombre es Bob, cumpliré 57 años este año. Con 1,90 m soy considerado alto para mi edad. Todavía tengo una musculatura decente y aunque no soy exactamente ágil, creo que tengo una buena dosis de destreza. Por lo tanto, incluso si me molesta algún matón, no me intimido fácilmente. La razón por la que todavía mantengo un físico musculoso en la ciudad probablemente proviene de mi tiempo en el ejército. Cuando era más joven serví en el ejército. Parece que en un momento dado fui enviado a un país muy devastado por la guerra civil. Allí, bajo las órdenes de fuerzas rebeldes, los civiles se vieron envueltos en tiroteos con incluso niños expuestos al peligro a diario. Aunque los lugareños podían tener reservas para confiar en un extranjero, como yo hice lo que pude, queriendo genuinamente protegerlos. Aparentemente, la repetición del aparentemente y los detalles inciertos tienen un motivo. Perdí la memoria y mi brazo derecho allí. Me desperté en una cama de hospital. Cuando comencé a recordar las cosas, verme cubierto de vendajes fue más doloroso que el dolor físico en sí. Pero más allá del dolor, no recordar quién era aún más difícil. Mi nombre no podía recordarlo. Palabras no las había olvidado. Podía entender. Sabía los nombres de las cosas que veía y entendía lo básico necesario para vivir. Pero eso era todo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Cada vestigio de mi identidad había sido borrado. ¿Cómo debería vivir ahora? En medio de la desesperación, mi única esperanza era mi esposa Catherine. Durante toda mi hospitalización ella me visitaba a diario, sin faltar un solo día. En ese momento no estaba casado y, sinceramente, ni siquiera sabía quién era ella. Pero ella siempre estuvo a mi lado. Incluso si me olvidas, sería genial si pudiéramos crear muchos recuerdos a partir de ahora. Fue lo que me dijo. Cuando me dieron el alta del hospital, nos casamos, y ella asumió mi apellido. Habiendo perdido parte de mi cuerpo y mi memoria sin posibilidad de recuperación, naturalmente no tenía lugar en las Fuerzas Armadas y tuve que ser licenciado. Recibí entonces una gran indemnización. Era suficiente dinero para que, si era ahorrador, pudiera vivir sin trabajar el resto de mi vida, pero no quería quedarme sin hacer nada. Así que comencé a buscar empleo. Había pocas vacantes que pudiera hacer, ya que perdí mi brazo dominante y mi memoria y fui rechazado en varias entrevistas. Finalmente, una pequeña empresa de limpieza me contrató. Me asignaron a lugares donde podía trabajar incluso sin un brazo, como la limpieza de oficinas o escuelas. No podía recordar mi pasado, pero mi vida era gratificante. Sobre todo cuando llegaba a casa, mi amada esposa Catherine estaba allí. Decidí que esta era mi vida ahora, y encontré la felicidad en pasar el resto de mi vida con Catherine. Por sugerencia de ella, me jubilé a los 55 años. Afortunadamente teníamos ahorros suficientes para vivir cómodamente en la jubilación y Catherine también trabajaba. Había planeado seguir trabajando todo lo que pudiera, pero decidí jubilarme porque no quería preocupar a Catherine. Sin embargo, no tenía ningún pasatiempo, así que cuando me jubilé tenía mucho tiempo libre.
Si tuviera que elegir algo parecido a un pasatiempo, serían mis paseos diarios. Empecé a caminar casi todos los días. Era una hermosa mañana de lunes ese día. Como de costumbre, preparé el desayuno de Catherine y la despedí. Después de lavar la ropa y hacer una limpieza ligera, salí de casa alrededor de las 9 en punto. Podrías llamarme un marido hogareño, ya que me encargo principalmente de las tareas del hogar. Era la rutina pasar por el supermercado al regresar de mi paseo matutino para comprar la cena. En mi ruta había un gran complejo residencial y frente a él un gran parque sin juguetes. Mi lugar favorito era un banco en la esquina, donde siempre hacía una pausa. El diseño de estilo europeo del parque, en contraste con el espacio abierto de un parque americano, típico de alguna manera, lo hacía acogedor. Sentado en el banco, saqué un libro de bolsillo de mi bolsa ecológica y comencé a leer una novela policíaca que estaba leyendo. Qué buen tiempo, ¿verdad? Más o menos de mi edad, o quizás un poco mayor, creo. El hombre se acercó con una sonrisa amable y me saludó. Sí, es un día hermoso. No soy particularmente malo socializando, pero siendo un poco introvertido, a menudo me siento cohibido hablando con alguien que acabo de conocer. Repetí el saludo torpemente, pero el hombre no mostró ninguna señal de molestia y señaló el banco. ¿Te importa si me siento aquí? Ah, claro, este es un banco para 2 personas, pero yo estaba sentado justo en el medio con mi bolso a mi lado sin espacio para nadie más. Lo siento, lo siento. Rápidamente me acerqué al borde del banco y coloqué mi bolsa ecológica en mi regazo. No hay problema, solo quería charlar un poco contigo, dijo sentándose a mi lado. ¿Conmigo? Es la primera vez. A Catherine le gustan mis historias aburridas, pero no recuerdo que a nadie más le haya gustado conversar conmigo, especialmente a un tipo mayor como yo. Al darse cuenta de mi expresión de confusión, el hombre negó con la cabeza y trató de aclarar las cosas. Disculpa la interrupción repentina. Mi nombre es Jason. Jason, ¿por qué estabas...? Antes de que pudiera terminar, Jason me interrumpió con una sonrisa suave. Vienes a este parque todos los días, ¿verdad? Yo también. Creo que es genial que no haya juguetes aquí, ¿no crees? Creo que es más una plaza que un parque, ya que no tiene juguetes, pero se llama Park Johnson, así que supongo que sigue siendo un parque. No me gusta dar rodeos. ¿Estarías interesado en probar algunos suplementos? ¿Suplementos? ¿Será que este hombre también vende productos para la salud? ¿Habrá decidido simplemente presentar la idea a un hombre de mediana edad que parece disfrutar del deporte? Esto es sencillo, así que te lo doy gratis. Por favor, pruébalo si quieres. A pesar de la calma, Jason me colocó la pastilla en la mano con firmeza. Bueno, probablemente no hay problema si es una muestra gratis. Siempre podría simplemente tirarla sin tomarla. A primera vista parece una medicina común. Por favor, acéptala. Volveré pronto y me gustaría saber tu opinión. Mientras observaba a Jason irse rápidamente del banco perplejo, de repente miró hacia atrás. Adiós, Bob. Al mismo tiempo que me llamaba, hice una mueca de dolor de cabeza repentino y no podía quitarme de la cabeza la cara amable de Jason. Espera un momento, ¿ya he dicho mi nombre? Esa noche, cuando le conté la historia a Catherine, me dijo que tirara el suplemento. También deberías cambiar tu ruta de paseo. Parece una persona peligrosa. Será mejor evitarlo. Catherine tiene razón. Después de todo, solo alguien con una seria falta de discernimiento tomaría pastillas de cualquiera que no sea una farmacia o un médico. Claro, por supuesto que no pretendo tomarla, pero me sentiría mal fingiendo la próxima vez que lo encuentre. No soy bueno mintiendo. Probablemente me delataría. No tienes que verlo. Él no sabe dónde vives, ¿verdad? Me pregunto. Parecía que no sabía mi nombre. Si supiera mi ruta y mi apellido, podría averiguar dónde vivo. Si por casualidad lo encuentras, llama a la policía. Definitivamente es un tipo malo. Tengo un mal presentimiento. Aunque Catherine no posee poderes psíquicos evidentes, sus presentimientos a menudo resultan correctos. Sé que incluso si es solo un presentimiento en su caso, nunca debe subestimarse. Seguí su consejo y cambié mi ruta de paseo al día siguiente. Elegí calles por las que nunca antes había caminado, pasando por edificios que nunca había visto. La novedad de estos paisajes desconocidos me hizo darme cuenta de que estaba aburrido de mis paseos habituales.
Incluso viviendo en esta ciudad durante más de 10 años, hay tanto que no sé. Observando el flujo de coches desde un paso elevado sentí un empujón repentino por detrás. Me agarré desesperadamente a la barandilla con mi brazo izquierdo mientras casi caía. Cuando miré a mi alrededor no había rastro de la persona que intentó empujarme. Cruzando la barandilla y pisando la pasarela peatonal, me senté inmediatamente en el lugar. Habiendo escapado por poco de la muerte, permanecí sentado allí hasta que el temblor en mis piernas pasó. Estaba seguro de que alguien estaba detrás de mí. Pocos días después de esa casi caída de la pasarela, vasos de flores, cayendo desde arriba, siendo empujado, mientras esperaba el semáforo, logré esquivar esas amenazas. Pero lo que no podía perdonar era que alguien intentara incendiar mi casa. Afortunadamente lo noté de inmediato, y fue solo un pequeño incendio, pero ahora existe la posibilidad de que mi esposa también esté en peligro. Así que, a regañadientes, llamé a la policía. Claro, no pueden proporcionar protección las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero dijeron que aumentarían las patrullas y estarían listos para responder si algo sucedía. Tener algo de vigilancia es un tanto reconfortante. Sinceramente estaré bien mientras Catherine esté segura. Es lo único que me importa. Y entonces, durante aproximadamente una semana, las cosas estuvieron tranquilas. Quizás se asustaron al ver a la policía cerca de casa. Por mi parte está bien, siempre y cuando se mantengan alejados, no importa si los atrapan o no. No hubo contacto con Jason ni incidentes. Catherine también pareció aliviada y reanudamos nuestras vidas normales. Entonces, ¿qué tal si nos tomamos unas vacaciones de repente? ¿Puedo tener una excusa mayor? Ella sugirió un viaje al extranjero. El destino deseado por Catherine era España. Habíamos hablado de ir allí en nuestra luna de miel, pero dada la incertidumbre de la época, decidimos no gastar nuestros ahorros. En cambio, optamos por un viaje a Savannah, Georgia. Durante ese viaje, Catherine se enamoró de Savannah y la ha visitado varias veces desde entonces. Imaginé que esta vez sería otro viaje a Savannah, pero me sorprendió que fuera al extranjero. Está bien, vayamos. No pudimos viajar al extranjero en nuestra luna de miel. Por cierto, ya han pasado casi 10 años desde nuestro último viaje, comenté. Ambos teníamos trabajos y rara vez teníamos tiempo libre juntos. Así que había pasado mucho tiempo desde nuestras últimas vacaciones de verdad. Ver a Catherine planeando con entusiasmo comprar ropa y bolsos nuevos para el viaje me hizo sonreír y yo también comencé a ansiar el viaje. Viajar al extranjero. Miré mi brazo derecho que me faltaba del codo hacia abajo. A dónde me habían asignado Catherine nunca le gustó discutir ese periodo, así que nunca insistí en los detalles. Siendo así, no sé dónde era ni cómo eran las condiciones. Había un conflicto en curso, pero dudaba que fuera España. Subir a un avión podría traer recuerdos. Sintiendo un dolor fantasma en mi brazo que faltaba, aparté mis pensamientos negativos. Comencé a investigar lugares de interés en España en línea y a enumerar lugares que quería visitar. Al mes siguiente seguimos con nuestros planes de viaje según lo planeado. Llegando al aeropuerto 2 horas antes del vuelo, decidimos relajarnos en el vestíbulo. Una estancia de una semana, aunque no era mi primera vez en el extranjero, ya había perdido los recuerdos. Parecía la primera vez. Esperaba no sentir nostalgia. Aparentemente, el vuelo a España sería bastante largo. Como no soy muy bueno para estar sentado durante largos periodos, la idea me inquietaba. «Iré a buscar algo para beber», le dije a Catherine, y mientras caminábamos ella expresó el deseo de explorar el aeropuerto. Incluso a los 40 años no había perdido su entusiasmo infantil. Riendo, caminé a su lado mientras ella alegremente me tomaba del brazo. «Oye, viejo, ¿por qué no dejas a esa linda dama y te vas a casa?» Una voz interrumpió de repente. Un grupo de hombres estaba parado justo delante de nosotros. Asustado, di un paso atrás tirando de Catherine conmigo. Ella tropezó y cayó hacia atrás. Rápidamente me arrodillé a su lado apoyando su espalda y miré a los hombres preguntando: «¿Qué queréis? ¿No oíste? Creo que los ancianos tienen problemas de audición». Gruñó uno de ellos riendo a carcajadas. «¿De qué te ríes? Nosotros nos encargamos de ella ahora. Puedes irte, viejo». Con un gesto de ahuyentar como si estuviera espantando a un animal,
Uno de los hombres extendió la mano hacia Catherine. Sin embargo, Catherine apartó su mano con fuerza, mirando fijamente a los hombres con un tono extrañamente áspero. Dijo: «Estáis listos para lo que viene, ¿eh?» No solo los hombres, sino incluso yo me quedé sorprendido. ¿Será que Catherine tenía entrenamiento en artes marciales que yo no conocía? Estábamos juntos desde hace mucho tiempo, pero yo nunca había oído hablar de eso. Pero, pensándolo bien, tal vez había aprendido algo cuando era joven. ¿Se avecina un enfrentamiento? De ninguna manera. Después de todo, ella no iba a estropear las vacaciones que tanto esperaba. Además, ni siquiera puedo imaginarla involucrándose en una pelea física. Significa que me corresponde intervenir. Aturdido, miré la cara de Catherine, y ella me miró fijamente. Su expresión parecía una mezcla de emociones difícil de describir. Nuestras miradas se encontraron durante unos segundos, pero de repente Catherine desvió la mirada mordiéndose el labio inferior. No puedo entender completamente los sentimientos de Catherine, y por alguna razón los hombres tampoco parecen tomar ninguna medida. La situación está en un punto muerto, con todos a su alrededor sintiéndose incómodos. Lo siento. Me disculpé, pero luego pregunté: «¿Y por qué te disculpas?» Confundido, intenté pedirle una aclaración a Catherine, pero los hombres parecían haber perdido la paciencia. «Oye, no nos ignores así». Un hombre agarró con fuerza el cuello de mi abrigo y me obligó a ponerme de pie. Su fuerza, que venía de sus enormes brazos que parecían tener una estructura de casi 1,95 mm, era tan imponente como aparentaba. Un golpe certero de esos enormes brazos podría noquear a cualquiera. «Ven a mí, tío». Sorprendentemente soltó mi cuello y quiso una lucha justa. ¿Qué está pensando? Ni siquiera puedo entender las intenciones de Catherine. Estoy paralizado por la confusión y sinceramente no tengo ganas de involucrarme. No puedo imaginar salir ileso de una pelea con un tipo tan grande. Con casi 60 años, no mejor que nadie, mi cuerpo vulnerable a los impactos. Al ver mi angustia, el hombre no dudó y levantó el puño. Anticipando el daño en mi mejilla izquierda, me estremecí, pero de repente todo a mi alrededor se movió en cámara lenta. Su mano derecha venía lentamente hacia mí. Al ver su ataque, mi cuerpo reaccionó por sí solo. Mi mano izquierda lanzó un contraataque, casi como si fuera atraída hacia adentro directo a su pecho izquierdo. Al momento siguiente cayó a mi lado con los ojos en blanco. Mi corazón latía con fuerza. Intenté calmarme, pero extrañamente mi mente estaba increíblemente tranquila. Sentí como si no fuera yo mismo, como si otra persona hubiera tomado el control de mi cuerpo, haciendo que todo pareciera tan distante. El grito de una mujer resonó desde algún lugar. Ella debió verme derribar al hombre. Solo entonces pude moverme de nuevo. Llamé al hombre echando espuma por la boca, completamente inmóvil, pero no hubo respuesta. Sin respiración. Intenté sentir su pulso y su pecho, pero nada. Me puse pálida. «Oye, vamos. Respira». Mis intentos de RCP hechos lo mejor que recordaba fueron en vano. El hombre no se movió. Con los otros hombres parados allí en estado de shock, sin saber qué hacer, seguí intentando desesperadamente reanimarlo. Por favor, respira». «Con permiso, Jason». El tipo que me había dado suplementos en el parque el otro día me apartó, mientras lágrimas brotaban de mis ojos. Sacó una máquina de su bolso, quizás fuera un desfibrilador o algo así. La colocó en el pecho del hombre, apretó un botón y su cuerpo tembló. Unos segundos después, el hombre babeando volvió a la vida. «¡Un milagro!». Escupió saliva y, como si se diera cuenta de lo que había sucedido, el hombre tembló. Los hombres intercambiaron miradas con Jason y se fueron con un asentimiento. Parecía que conocían a Jason. Todavía confuso y conmocionado, Jason sonrió. «Hablemos en algún lugar donde podamos sentarnos y relajarnos». Cancelé el viaje. Ni Catherine ni yo teníamos más ganas de tomar vacaciones. Más tarde expliqué toda la situación a los guardias de seguridad que habían llegado. Objetivamente hablando, yo era el agresor, así que sería su deber entregarme a la policía. Pero el hombre que había lastimado no presentó ninguna queja. Con Jason testificando a mi favor, confirmando que fue legítima defensa, fui liberado sin ninguna complicación legal. Aunque apenas pudimos tomar el vuelo, ni Catherine ni yo
Sentimos que pudiéramos disfrutar del viaje, así que decidimos cancelar. Llevando a Jason, que quería hablar en un lugar tranquilo, volvimos a casa. Había planeado encontrarnos en un café local, pero sorprendentemente fue Catherine quien sugirió que habláramos en casa. Era la primera vez que Catherine y Jason se encontraban. Considerando que Catherine parecía detestar a Jason por darme unas pastillas sospechosas, me pregunté por qué invitaría a un hombre así a nuestra casa. Después de todo, él me había defendido durante esa confusión en el aeropuerto. Así que tal vez esta era su manera de devolver el favor. Tan pronto como llegamos a casa fuimos directos al grano sin rodeos. ¿Y por dónde empezamos?, dijo Jason tomando un sorbo del café que Catherine había preparado y encogiéndose de hombros con las palmas de las manos hacia arriba. Para ser sincero, no tengo la menor idea de lo que me está pasando ahora. Si no es molestia, ¿podrías decirme quién eres? Jason asintió lentamente con los ojos cerrados. Claro, mi profesión es médico. Ya me he retirado de la práctica activa. Y en cuanto a nuestra conexión, Bob, tú fuiste mi paciente alguna vez. ¿Paciente? Cuando todavía estaba en el ejército sufrí una herida grave y estuve ausente durante mucho tiempo, así que no recuerdo quién era mi médico. Mirando hacia donde solía estar mi brazo derecho, comencé a decir, fue en esa época por gratitud, pero Jason me interrumpió. No necesitas agradecerme, no lo merezco. ¿Cómo así? Respirando hondo. Jason suspiró lentamente mientras miraba al techo. ¿Qué te contó Catherine sobre tu pasado? ¿Cómo así? Mi pasado, un pasado que ni siquiera puedo recordar. Le conté a Jason todo lo que recordaba que era soldado, cómo perdí mi brazo derecho en servicio y cómo no tenía recuerdos de esa época. Durante toda mi explicación, Jason escuchó atentamente con una mezcla de compasión y pena en sus ojos. Cuando terminé simplemente dijo, «Y lo entiendo». Volviéndose hacia Catherine, preguntó, «¿Y debo decirle la verdad?». Catherine permaneció en silencio. Interpretando su silencio como consentimiento, Jason comenzó a revelarme la verdad, insistiendo en que mantuviera la calma en todo momento. Bob, para empezar, no eras un soldado común, formabas parte de un equipo de operaciones especiales. Espera un momento. Entonces, estás diciendo que no estaba en el ejército, sino en este equipo de operaciones especiales. Entonces, ¿Catherine me estaba mintiendo? Honestamente, los detalles sobre mi pasado, si era un soldado o parte de algún escuadrón de élite, no me importaban, pero descubrir que Catherine podría haber mentido fue un shock. El silencio de Catherine pareció confirmar las palabras de Jason. «Por favor, cálmate. Estoy seguro de que Catherine tenía sus razones para no contarte toda la verdad. Ella no mentiría por malicia, ¿verdad?» Catherine permaneció en silencio con el rostro indescifrable. «Aunque puede que no lo entiendas o lo aceptes de inmediato, déjame continuar. Formabas parte de un equipo enviado en una misión para reprimir una guerra civil en un determinado país. En cuanto a quién ordenó exactamente esta misión, solo los altos mandos lo sabían, así que ni siquiera yo sé los detalles. De todos modos, fuiste a ese país y gracias a tus esfuerzos, la guerra terminó. Me estaban elogiando con orgullo, pero el shock de la posible decepción de Catherine me hizo sentir como si estuviera escuchando la historia heroica de otra persona. Intenté mantenerme concentrado, pero lo que Jason dijo a continuación me dejó atónito. Fuiste extraordinario. Después de todo, tú solo le quitaste la vida a 96 personas. Debía parecer ridículo con la boca abierta. Quizás Catherine estaba llorando al ver mi reacción, pero no podía saberlo. Claro, dadas las circunstancias, no puedes ser comparado con criminales aleatorios. Probablemente sea más exacto decir que en el pasado neutralizaste a fuerzas enemigas con un poder abrumador. Pero, al mismo tiempo, surgieron preguntas. Preguntas, sí, ¿tiene valor la paz que viene a costa de la vida de otras personas? Quitarle la vida a otras personas. Sí estaba preparado para la posibilidad, especialmente porque creía haber perdido mi brazo en combate. Otras 96 personas. Ese número era demasiado alto y no podía ocultar mi shock. Bob, todo esto es pasado. No necesitas sentirte culpable por ello ahora, pero el punto principal aún está por venir. No podía imaginar nada más impactante. Mi respiración se volvió irregular y mi visión se nubló.
Mi cerebro, incapaz de aceptar la realidad, pareció intentar escapar borrándose. «Ven». Con el estruendo me abofeteé en ambas mejillas. «Dime, por favor», continúa. «Nunca huiré. Enfrentaré mi pasado». Alguien de la alta organización ordenó que tú, pobre herido y en recuperación, fueras eliminado. ¿Por qué atacar mi vida? Un soldado no debe tener individualidad. Esto debería ser lo mismo para cualquier unidad. Si cada uno comienza a cuestionar sus acciones, la cadena de mando no funcionará y la unidad entera podría desintegrarse. Me saltaré los detalles debido a la extensión. Primero, la razón por la que te lesionaste fue que en batalla demostraste una presencia tan abrumadora que los enemigos restantes no pudieron tolerarlo. Por un lapso momentáneo de juicio, fuiste emboscado por varios soldados enemigos y perdiste tu brazo derecho. Sentí una pulsación en mi brazo. El hospital local no tenía el equipo adecuado y el tratamiento ofrecido fue solo temporal. Si hubieras sido solo un soldado incompetente, probablemente te habrían abandonado para morir. Pero la organización no te abandonaría, tu héroe inconsciente. Fuiste transportado inmediatamente a los Estados Unidos. Fue cuando conocí a Jason. Te sometiste a cirugía y aunque tu brazo derecho amputado no se restauró, aparentemente lograste sobrevivir. Uno ya había perdido la memoria en ese momento. Es una suposición natural. Debido a una grave herida física, mi cerebro debe haber recibido un shock significativo y causado pérdida de memoria. Tiene sentido. No, todavía tenías tus recuerdos porque quien los robó fue nada menos que yo. ¿Qué Jason? Porque Jason, frotándose la frente con vacilación, dijo: «No tuve elección. Pareces haber insinuado a amigos cercanos sobre dejar la unidad, y un hombre que se enteró de esto lo informó a los superiores. No sé los detalles de cómo se tomó la decisión de lidiar contigo, pero probablemente te consideraron un riesgo potencial solo por insinuar que dejarías la unidad. Considerando que era una unidad secreta, probablemente tenían varios secretos y pudo haber preocupaciones sobre una filtración. Pero hubo alguien que se opuso a tu eliminación, era tu superior. Citando tus logros y tu carácter, suplicó por tu vida. Claro, la petición fue rechazada, pero él persistió. Al final, a costa de su propia vida, te salvó. Entonces, ¿estás diciendo que él murió en mi lugar?» Jason pareció genuinamente arrepentido y asintió profundamente. Ese hombre era... La mirada de Jason se volvió hacia Catherine, el padre de Catherine. Sin pensar me levanté de la silla. Una taza cayó derramando café, pero a nadie pareció importarle. Catherine era alucinante. Pensar que el padre de mi amada esposa murió por mi culpa. Dado su sacrificio, fuiste salvado, pero no fue tan simple como dejarte ir. Pidieron borrar tu memoria, pero borrar recuerdos no es tan fácil como parece. Después de intentar varios métodos, finalmente conseguí una droga que puede inducir amnesia. Pero obviamente es ilegal. Así que me hicieron beber eso, y perdí mis recuerdos. Físicamente te recuperaste bien. En cuanto a los recuerdos, puede parecer insensible decir que fue fácil, pero logramos borrarlos sin problemas. Y cuando estuviste apto para el alta, te reuniste con Catherine, la hija de tu antiguo jefe, y viviste una vida feliz. Jason, terminando la historia con profunda emoción, me miró fijamente a los ojos. Ahora, ¿por qué aparecí ante ti ahora? Es para observar tu condición. Entonces viniste a comprobar si mis recuerdos realmente se habían ido. Jason aplaudió y asintió exageradamente. Eres rápido para entender. Exactamente. ¿Pero no es contradictorio? Si tu trabajo es asegurarte de que mi memoria se borre, ¿por qué contarme todo sobre el pasado? Jason sonrió con picardía y dijo: «¿De verdad entiendes rápido?» Es simple. La organización a la que pertenecías quiere que tu memoria se borre para siempre. Así que todo lo que necesitas hacer aquí es volver a tomar el medicamento para la amnesia. Pero si de repente te dijera que bebieras esto, te parecería sospechoso, ¿verdad? Como cuando tiraste los suplementos que te di antes. Es por eso que decidí ser transparente y hacer que lo bebieras por tu propia voluntad. Después de todo, de todos modos, será borrado de tu memoria. ¿Por qué no contar todo sobre la organización aquí? Entonces, Bob, si tomas esto todo, se resolverá. Con un guiño, Jason presentó una sola pastilla en la palma de su mano. Este es el medicamento para borrar la memoria, mi amigo.
Sí, es una versión más segura que la que tomaste antes. Puedes tomarla. Jason puso la pastilla en mi mano con firmeza. Suspiró diciendo «puf» y giró la taza de café. Después de toda esa conversación su garganta debía estar seca. Esto me quita un peso de encima. Si tomo esto olvidaré a Catherine, y además, puede que incluso olvide quién soy. Atormentado por este miedo, miré inexpresivamente la pastilla en la palma de mi mano. Quieres pasar una jubilación tranquila con tu esposa, ¿verdad? Un hombre inteligente como tú entiende lo que quiero decir, ¿verdad? No tengo otra opción. Después de todo, es bastante audaz para alguien como yo que le quitó la vida a tantas personas desear ahora mi propia felicidad. Además, si tomo esta pastilla, garantiza que Catherine no sufrirá ningún daño. Así que perder mis recuerdos parece un precio pequeño a pagar. Pero lo siento, no puedo más. Vamos, Bob. Después de llegar hasta aquí, no te desanimes. Viviendo la vida bajo vigilancia constante. No quiero perder a Catherine ni mis recuerdos. Catherine siempre me apoyó desinteresadamente. Incluso si mintió no es gran cosa. Creo que lo hizo por mí. Además, estoy seguro de que ella no es del tipo que usa a las personas para su propio beneficio. Sobre todo, no es el tipo de mujer que toleraría ser salvada a costa del sacrificio de otra persona. Por eso confío en ella. Incluso perdono sus mentiras. No sé qué planea esta organización para nosotros, pero la protegeré con todo lo que tengo, incluso a mi edad, con un cuerpo que apenas se mueve. Además, me falta un brazo. No hay mucho que pueda hacer. Honestamente, no estoy seguro de poder proteger a Catherine hasta el final, pero puedo dedicar el resto de mi vida a ella, pasar la vida con ella hasta el final. De repente, Jason comenzó a vomitar. Mientras yo estaba en shock, Catherine permaneció tranquila. Sí, finalmente cumplí mi promesa. Mientras Jason miraba a Catherine, ella le devolvió la mirada fríamente. ¿A qué sabe tu propia medicina? ¿Tú de dónde la sacaste? No necesitas saberlo. Lo olvidarías incluso si te lo dijera. Maldiciendo, Jason se retorció de dolor durante unos 10 minutos antes de desmayarse. Después de un tiempo, Catherine, que estaba mirando a Jason, se giró hacia mí derramando una lágrima. Se acabó. Finalmente. Te contaré todo. Él solo quería probar la droga. Una hora después, Jason despertó, sin recordar quién era. Lo llevé a una comisaría local diciendo que encontré a ese anciano vagando y dejé el resto a la policía. Considerando los efectos de la droga, dudo que tenga una jubilación tranquila. Cuando llegué a casa, Catherine, que había limpiado el desorden de Jason, estaba esperando. La mayor parte de lo que Jason dijo era cierto, pero algunas cosas eran diferentes. Ella aparentemente se enteró de mi situación por su padre. La organización inicialmente quería usarme como apoyo después de que me hirieran y ya no fuera apto para ser soldado. Sin embargo, Jason estaba ansioso por probar la droga en mí, sugiriendo borrar mi memoria y luego expulsarme de la organización. Jason, al parecer, tenía parientes en los altos mandos de la organización y debido a su influencia su opinión fue aceptada. Así que me convertí en un conejillo de Indias para probar los efectos de la droga. Poco antes de tomar el medicamento lo aplasté hábilmente en mi mano y consumí solo la mitad. Al darse cuenta de esto, Catherine se acercó a mí, babeando y débil, y cogió la mitad de la pastilla de mi mano cerrada. Mientras mi conciencia se enturbiaba, miré a Catherine. Ella me dijo que juró venganza contra Jason con sus ojos determinados. Resulta que el padre de Catherine también había muerto a causa de los maliciosos consejos de Jason. El padre de Catherine, que se opuso a que tomara el medicamento desconocido hasta el final, fue literalmente despedido bajo el pretexto de asumir la responsabilidad de sus subordinados. Entre yo y su padre Catherine guardaba un profundo resentimiento por Jason, pero entonces nos casamos y vivimos en paz. Bueno, Catherine consideró olvidarlo todo y vivir juntos en paz. En el fondo deseaba que no perdiera mi espíritu de lucha o mi sed de venganza. Quería que nos enfrentáramos y derrotáramos a nuestro enemigo juntos, pero su lucha interna de no querer manchar aún más mis manos la atormentó durante mucho tiempo. Entonces surgió la oportunidad. Catherine, que estaba atenta, logró invitar a Jason a nuestra casa y lo consiguió. Lamento haber mentido. Debes estar decepcionada, pero simplemente no pude perdonarlo, especialmente a Jason.
Entendería si quisieras el divorcio, dijo Catherine con una sonrisa forzada. Al escuchar su voz temblorosa, cualquiera podía darse cuenta de que estaba fingiendo valentía. No solo yo. Se lo dije a Jason también. Y no te culpo por mentir, Catherine, y habría querido vengar a tu padre que me defendió hasta el final. Aunque no lo recuerdo muy bien, no puedo recordar las emociones de esa época, ni las de su padre. Aún así, debe haber sido absolutamente imperdonable. Ella no forma parte de la organización, así que no sabe los detalles, y aparentemente su padre solo le contó cómo me trataron. Puede que haya perdido mi brazo derecho y mis recuerdos del pasado, pero ahora tengo mi brazo izquierdo y a ti. Eso es más que suficiente para mí. Con mi único brazo abracé a Catherine con fuerza. Sentir su cuerpo delgado y frágil sollozando en mi abrazo la hizo parecer tan vulnerable. La situación de Jason se convirtió en una noticia menor. Aunque su verdadero nombre no fue revelado, Jason fue visto vagando en un evidente estado de confusión, lo que despertó cierto interés público. Por alguna razón, los medios localizaron mi dirección como la de la persona que lo encontró, pero rechacé todas las entrevistas y mantuve el silencio. Es natural que yo, la persona involucrada, no comente, pero esto me hace pensar por qué, después de tomar la mitad de la pastilla, perdí solo la memoria, mientras que Jason perdió completamente la noción de sí mismo. Pero es inútil reflexionar sobre ello. Ahora, Catherine y yo hemos mantenido una relación conyugal saludable. Incluso hicimos el tan esperado viaje a España, disfrutando de nuestro primer viaje internacional como pareja. Catherine mencionó emocionada que quería visitar todos los países de Europa. Incluso si visitáramos un país al año tendríamos que vivir más de 100 años. Pero vivir una vida larga solo para verla sonreír parece valer la pena.